No sabes lo magnífico y lo maravilloso que es iniciar un programa en PNL TV acompañado, excelentemente bien acompañado. Como te puedes dar cuenta, aquí a mi lado tengo la guitarra y lo pudiste escuchar al inicio de nuestro programa. La verdad que yo me siento muy satisfecho por compartir contigo este maravilloso arte de la guitarra, y además también es una maravillosa oportunidad también para que de manera analógica podamos estar introduciéndonos a este programa, a este tema tan apasionante, a este tema tan fundamental y tan esencial en programación neurolingüística. Y de hecho, como te lo he comentado en otros momentos, en otros programas, tú sabes que la PNL surge de esa capacidad que el Dr. Bandler y el Dr. Grinder tuvieron de seguir, de sintonizar, de conectar con grandes genios del desarrollo humano, grandes mentores, grandes maestros, desde Gregory Bateson, Milton Erickson, y otros grandes que estuvieron presentes en ese momento cuando inicia la programación neurolingüística. Así es que, amigos de PNL TV, quédense conmigo durante estos minutos. Vamos a pasarla increíble, será un aprendizaje muy significativo, además muy práctico. Seguramente te has dado cuenta que durante los programas que hemos estado transmitiendo, pues son temáticas, son tópicos muy elementales acerca de los beneficios que nos proporciona la programación neurolingüística. Y además quiero decirte que si te quedas, podrás también nuevamente escuchar alguna otra obra o fragmento de alguna otra obra que en su momento estaré tocando, como una forma también de irte refiriendo anecdóticamente también lo que he venido aprendiendo a la luz de la programación neurolingüística, y previo a ello también al maravilloso arte guitarrístico, que, como te darás cuenta, es una metáfora, es una analogía de cómo también podemos modelar la excelencia y cómo yo lo pude vivir de manera muy cercana, viendo, escuchando y sintiendo a grandes maestros, al maestro Eduardo Castañón, quien me acompañó durante algunos años, y alguien muy importante, creo, no solamente para mí, sino el maestro Manuel López Ramos, quien es uno de los guitarristas, o fue uno de los guitarristas en vida,
más importantes de América Latina y con un impacto a nivel internacional. Mira, Manuel López Ramos es nada más y nada menos que uno de los discípulos más cercanos de el gran Andrés Segovia. Andrés Segovia fue uno de los titanes, o el titán de la guitarra, por así decirlo, aquella persona, aquel genio que llevó a la guitarra al nivel de otros instrumentos que en ese momento histórico eran como los instrumentos de mayor auge. Y la guitarra en aquel entonces era considerada solamente como pues un instrumento, digamos, un instrumento de trova, un instrumento así como que de menor importancia. Y cuando llega Andrés Segovia y empieza a descubrir sus posibilidades técnicas, empieza a desplegar, por así decirlo, todos esos recursos que guardaba la guitarra, y a través de una metodología, a través de estrategias, a través de todo un proceso y una estructura sobre todo, llevó a la guitarra al nivel de esos instrumentos que en aquel entonces eran instrumentos pues de gran ejecución, de alto nivel, instrumentos como el violín, la viola, el cello, el piano, en fin. Y hoy en día sabemos a través de referencias históricas que incluso el gran genio de la música, hablamos de Beethoven, definió a la guitarra como una orquesta en pequeño. ¿Por qué una orquesta en pequeño? Porque, como te puedes dar cuenta, pudiste escucharlo al principio de nuestro programa, tiene diferentes posibilidades de ejecución, de interpretación. De hecho, como lo pudiste escuchar, en la guitarra tú puedes llevar la línea melódica al mismo tiempo que llevas la armonía, al mismo tiempo también que manejas algunas percusiones. En fin, es como un todo en una caja de madera. Es como una serie de posibilidades en un solo instrumento. Y mira que esta obra que escuchaste, pues, es una obra muy básica dentro de la metodología de la guitarra clásica. Es como los primeros pasitos, es como el ABC. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué tocaste esa obra que es básica? La primera razón es porque, como ya no he tocado guitarra durante los últimos años, al volver otra vez a tomar la guitarra, tú sabes que la memoria muscular y todo lo que está relacionado con la parte física, de alguna manera, al no practicarlo, como sucede con cualquier otra actividad, a nivel de circuitos cerebrales, como que empieza a haber una desconexión, por así decirlo, y ese circuito cerebral correspondiente a una obra específica ya no está muy clara. Entonces, hace 15 años, quizá yo tocaba 30 obras, ¿no?, que duraban, no sé, entre 15 y 20 minutos. Hoy en día quizá toque 10 obras, ¿no? Sin embargo, ya el nivel de ejecución ya no es el mismo, por supuesto, porque bueno, ya no existe esa cotidianidad, ese hábito como yo quisiera hacerlo. Sin embargo, es un proyecto que estoy retomando y que prontamente te estaré compartiendo. Otra vez volver a las andanzas de la guitarra, creo yo que es algo fantástico que me va a permitir pues seguir abundando, seguir creciendo en todos los aspectos, como te puedes dar cuenta. Bien amigos, pues esta tarde quiero hablarte de un tema, como te lo decía hace un rato, que hemos denominado la magia de modelar la excelencia. Tú sabes que la PNL parte de estos patrones, parte de estas expectativas o parte de esta perspectiva de poder generar opciones para lograr la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Podríamos dar un sinfín de definiciones, podríamos recurrir a un sinfín de metáforas. Sin embargo, quiero decirte que la excelencia no es más que ese efecto y esa consecuencia de haber fusionado la técnica y la sensibilidad, de haber fusionado la aptitud y la actitud, de haber fusionado esa parte cognitiva, esa parte que tiene que ver con el conocimiento, con la técnica, y la otra parte que está relacionada con la naturaleza artística de cada uno de nosotros. Como te lo comentaba en alguno de los programas anteriores, cuando esto se fusiona, surge la magia. Pero en este contexto vamos a llamarle ahora excelencia.
y también en otro contexto podríamos llamarle llegar al dominio de algo que haces, es decir, el que tú lo lleves a nivel inconsciente, que tú desarrolles esa competencia a nivel inconsciente. Y esto sucede en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, lo que hizo Grinder y Bandler fue modelar la excelencia de manera artística, de manera magistral. Y gracias a ello hoy tenemos lo que llamamos programación neurolingüística, después de modelar a grandes genios. Así es que, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con esta temática. Mira, hay un primer pasito que es muy obvio en todo proceso de modelar. Pero antes, quizá quedó pendiente por ahí la explicación respecto a qué es modelar. Modelar no es más que tener esa capacidad de reproducir lo que una persona hace a nivel de excelencia. ¿Cómo reproducirlo? Para esto en PNL tenemos una serie de elementos, una serie de formas, de pautas, de estructuras para poder hacerlo. Te vas a dar cuenta que es muy simple, solo que la ventaja que tendrás es que podrás hacerlo de manera consciente, es decir, muchas cosas has modelado, ¿no? De hecho, el mejor modelador es un niño. Cuando eras niño, cuando eras niña, como lo comenta el doctor Edmundo Velasco al tocar este tema, cuando se es niño modelas de manera espontánea, de manera automática, sin darte cuenta, por supuesto, es algo muy natural, es una parte inherente a nuestra naturaleza de niño. ¿Te has dado cuenta que si a un niño le dices, oye, ¿cómo hace fulanito? ¿Cómo grita? ¿Cómo llora? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo baila? Y el niñito va y hace lo mismo, pero no es que haya aprendido conscientemente. El modelado, como te darás cuenta más adelante, se lleva a cabo a nivel inconsciente, es decir, no desde el hemisferio lógico, sino desde el hemisferio emocional, de esa espontaneidad. Así es que esto lo platicaré un poquito más adelante cuando entremos a esa parte de cómo es que se lleva a cabo el modelado. En conclusión, entonces, hablar de modelar es hablar de asociarte, de integrarte, de irte a esa segunda posición, como lo hemos ya aprendido, y desde ahí poder sentir, poder pensar, poder escuchar, poder ver desde esa perspectiva de ese modelo. Bien, entonces el primer pasito es muy simple. Primer paso para modelar es que elijas y tengas la precisión de ese modelo, de esa persona que está teniendo los resultados que tú quieres tener, de esa persona que está teniendo esa productividad, que está teniendo esa proyección, que está teniendo esos efectos, que está viviendo precisamente las satisfacciones de lo que está proyectando, de lo que está haciendo, de lo que está compartiendo. Y esto te va a permitir entonces empezar a modelar la excelencia. Así es que continuamos en el próximo segmento. Muy bien amigos, y continuando con este apasionante tema, hemos ya revisado ese pasito número 1, por así decirle, de elegir y precisar y definir a quién quieres modelar y en qué área quieres modelar. Es decir, precisar a esa persona que para ti es una referencia de lo que tú quieres lograr en cualquier contexto. Quiero recordarte que el modelado lo puedes hacer en cualquier contexto, ya sea en el contexto científico, artístico, intelectual, en fin, en cualquier aspecto que tú quieras, en cualquier ocupación, en cualquier profesión que tú desees. Desde aprender idiomas, desde tocar un instrumento, desde hablar en público, desde ser coach, ser conferencista, psicoterapeuta, en fin, cualquier aspecto que tú quieras. Y algo bien importante, aunado a elegir a ese modelo, es que también te permitas tener la conciencia clara de que no necesariamente
tienes que, y aquí ocupo este operador modal de manera muy enfática, tienes que decir, no necesariamente tienes que modelar a toda la persona, es decir, en todos sus roles o en toda su estructura, en todos sus contextos, sino definir el área específica en donde quieres modelar, y esto presupone que tienes muy claro qué no modelar. ¿Por qué? Porque finalmente no necesariamente la persona tiene que ser excelente en todas sus áreas. Claro, si existe una persona que pudiera tener esas cualidades en todos los aspectos de su vida, sería, wow, algo muy peculiar, algo muy único, algo muy particular. Pero bueno, vayámonos con lo ordinario. Yo te voy a sugerir que explores esa área específica que quieres modelar. Y mira, al respecto podría contarte un sinfín de historias, de anécdotas, de ejemplos que están relacionados con esto que te estoy recomendando. Pero se me ocurre por ahora hablarte de un ejemplo de un modelo. De hecho, yo soy músico también y me apasiona este contexto. Vivo la música increíblemente, como te pudiste dar cuenta al principio del programa. Y quiero referirme a una genialidad, a un gran maestro de la música, a un gran genio de la música que marcó la historia. Y me refiero precisamente al gran Wolfgang Amadeus Mozart. Como tú sabes, lo que hizo Mozart fue increíble. De hecho, el legado musical que nos ha compartido es impresionante, es invaluable, es maravilloso, altamente significativo. Y bueno, tenemos una serie de referencias históricas de diferentes biógrafos, historiadores. Incluso, como tú lo sabes, existen 2 o 3 producciones cinematográficas de su historia, que obviamente tú sabes que también están de alguna manera plasmadas de muchos mitos y aspectos que envuelven, ¿no? La vida del gran genio. Sin embargo, hay una producción cinematográfica que se me hace muy profesional, se me hace muy cercana, por así decirlo, a lo que realmente era la personalidad de este gran genio. Y me llama la atención, entre otras conductas y comportamientos que proyectaba, rescato algo muy importante, que es propio de un genio: esa inocencia, esa espontaneidad a todo lo que da, esa gracia, ese sentido del humor también que proyectaba, pero además también ese desprejuicio que va unado a todo esto que te he comentado. De hecho, Mozart, en una de sus escenas de esta película, llega un cliente. Haz de cuenta, en aquel entonces, al igual que ahora, pues se encargan obras artísticas, ya sea el cuadro, ya sea la obra musical, ya sea esa escultura, y en ese momento pues había clientes, tenía a sus clientes, Mozart, y llega un cliente y le dice: ya está mi obra. Y Mozart, con una sonrisa de picardía, con ese sentido del humor que lo caracterizaba, le dice: ya está tu obra, ya está. Pero ya sabes, ¿no? Estaba inmerso en ese estado de trance propiciado por vino, por licor, por lo que en ese momento tomaban, ¿no? De hecho, yo creo que desde ahí viene esa relación muy errónea respecto a que si es músico, ya sabes, ¿no? La equivalencia compleja de que si es músico también es un borracho, ¿no? O al contrario. Entonces, bueno, pero finalmente son mitos simplemente. Entonces, Mozart, inmerso en ese estado alterado de conciencia, vamos a decirlo así, le contestaba a su cliente y le decía: ya está tu obra. Y el cliente decía: quiero verla, quiero leer, quiero palpar el papel, la partitura. Y Mozart le decía: ya está, pero aún está aquí. ¿Eso qué significa? Esa simple frase, ¿qué significa? Que, como algunos biógrafos lo refieren, Mozart fue como simplemente ese transmisor, como ese enlace de una divinidad, o de la gracia, o de ese poder superior, como queramos llamarle, que le transfería esa música gloriosa, increíble, irrepetible,
y él únicamente lo que hacía era plasmarlo magistralmente en el lenguaje musical. Entonces, imagina ese portento que representaba Mozart, el decir ya la obra está, es decir, que tenía, yo creo que muchos circuitos cerebrales llenos de muchas notas musicales, matices, figuras, corcheas, semicorcheas, en fin, todo lo que tiene que ver con la música, compases, acordes, armonía, líneas melódicas. Tenía todo eso anidado aquí, en algunos circuitos cerebrales. Y lo único que faltaba era escribirlo. Entonces, esto era maravilloso. Y cuento esto porque son características y peculiaridades de un gran genio. Sin embargo, quizá a ti se te antoje, a ti te parezca atractivo modelar a Mozart en ese contexto. Pero quizá no se te antoje o no sea atractivo para ti el modelarlo quizá como hijo, o como papá, o como amigo. De hecho, Mozart, él decía literalmente que él era el mejor. Pero lo curioso de esta expresión es que había una sutileza en la diferenciación de la vanidad y de una creencia firme que él era el mejor. Es decir, yo no noté en esa referencia cinematográfica, no noto en ese actor que haya ese gesto de vanidad o ese gesto de narcisismo o ese gesto de idolatría, sino que hay una inocencia en esa expresión. Y es complejo, o sea, quien lo hizo es magistral. ¿Cómo poder mandar ese mensaje de que esto que te digo proviene de la inocencia y no proviene precisamente de la vanidad u otra desarmonía? Entonces, quizá se te antoje entonces modelar a Mozart en ese contexto y no en otro. Modelar a cualquier otra persona, no sé, modelar a Robert Dilts en determinado contexto y no en otro, modelar a Gilligan en un contexto y no en otro, modelar al doctor Edmundo Velasco en este contexto y no en otro. En fin, es que tú vayas de alguna manera como obteniendo, como extrayendo aquello que te atrae, aquello que te sirve, aquello que te es útil. Es como un trabajo muy meticuloso de disociar lo que sí quieres modelar y lo que no se te hace atractivo modelar. Y no porque sea bueno o malo, no, simplemente porque no quieres hacerlo, simplemente. No está dentro de lo que tú deseas hacer. Simplemente así. Muy bien, amigos, pues tienes ya esta referencia muy clara de esa primera pauta a tomar en cuenta para modelar la excelencia. Y pasando al siguiente pasito, dando el siguiente pasito de esta receta, por así decirlo. Me acuerdo muy bien que en los inicios, estoy hablando del término de la década de los 90, el inicio de los 2000, cuando tuve la maravillosa oportunidad de estar en esas certificaciones cerca del doctor Edmundo Velasco, cerca de Carmen Bostic y del genio de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Y previo a que interviniera el doctor Grinder, me acuerdo muy bien que el doctor Edmundo Velasco nos recomendaba modelar a John Grinder. Y tú sabes, ¿no? Como cuando comenzamos esta aventura, quizá te pasó, pues venimos de, no sé, quizá generalice, pero sucede, ¿no? Es muy recurrente, al menos en mi caso, que venía de un esquema demasiado ortodoxo, rígido, sistemático, en ese contexto racional. Y había cosas que de pronto como que decía, es que esto no tiene sentido, esto no creo que funcione, esto se me hace loco, se me hace extraño, ¿no? Cuando nos decía el doctor Edmundo Velasco, calibren al doctor John Grinder, observen cómo mira, cómo gesticula, cómo camina, cómo hace esos marqueos analógicos.
y estaba hablándonos precisamente de la magia de modelar. Solo que en ese momento incipiente pues no podía yo al menos comprenderlo. Sin embargo, a través de los años, como sucede con quizá la mayoría de los conocimientos, vas teniendo mayor conciencia de lo que en aquel entonces no era importante. Hoy en día puedo verlo de otra perspectiva, puedo comprenderlo desde otro punto de vista y puedo asumir la importancia que tiene el ver, sentir y escuchar a ese modelo. La importancia que tiene, como nos decía Edmundo Velasco, rapotear al doctor Grinder. Y quizá esto te suene también extraño, sin embargo te lo voy a compartir, te lo voy a explicar detalladamente en los próximos minutos en el siguiente segmento. Muy bien amigos, continuando con este segmento en esta transmisión, te decía hace unos minutos de la importancia del rapport. Te comentaba que en los inicios pues el doctor Edmundo Velasco nos recomendaba que estuviéramos en ese contacto, en ese acercamiento, en esa conexión con el doctor John Grinder. ¿A qué se refería el doctor Edmundo Velasco? Se refería precisamente a este segundo paso de el modelar. Y este segundo paso está relacionado con la posibilidad de asimilar inconscientemente los patrones de excelencia de ese modelo. Lo repito, el asimilar inconscientemente los patrones que queremos obtener. Eso que queremos integrar a nuestra proyección. Eso presupone, por supuesto, también eliminar completamente los filtros conscientes. ¿A qué se refiere esto? Te lo comparto de manera más anecdótica. De hecho, cada mes realizo un entrenamiento que se llama Personal Training, la magia de la transformación con programación neurolingüística. Y es muy recurrente, es muy típico que inicie este curso recomendándole a mis participantes que se permitan fluir, que se permitan soltarse de ciertas aprensiones, de ciertos diálogos internos, de ciertos prejuicios y sobre todo, como lo comparte el doctor Edmundo Velasco, en esa increíble metáfora del puerco. No sé si te acuerdas del puerco, que precisamente el mensaje es el que tú te permitas vaciar esa taza, como dicen los orientales. Para que puedas vertir más líquido en esa taza, es fundamental que se vacíe. Entonces, para que tú modeles excelentemente, es importante, es imprescindible que te permitas disociarte de varios aspectos que te pueden estorbar. ¿En qué sentido te pueden estorbar? ¿O qué es aquello que te puede estorbar para modelar la excelencia? Por un lado, la profesión, ¿no? Es decir, el que alguna vez hayas pensado que eres un producto terminado y que ya no hay nada que agregar. Este es el principal impedimento del aprendizaje. Y por supuesto, el principal impedimento del modelar la excelencia. ¿Por qué? Porque estarías introduciendo información con una base de información previa y esto es altamente riesgoso. Es decir, anidar información nueva en función a la información vieja que tienes es muy riesgoso, es inadecuado. ¿Por qué? Porque constantemente vas a estar prejuiciando, vas a estar anteponiendo lo que tú ya sabes a lo que quieres integrar y esto puede ser muy escabroso, muy limitante. Entonces, pon a un lado tu profesión, pon a un lado tus logros si es posible, pon a un lado tu género, pon a un lado tus creencias de toda índole, pon a un lado cuestiones religiosas incluso porque te pueden estorbar para modelar la excelencia. Así es que eso significa entonces
quitar esos filtros, desechar esos filtros para que realmente te puedas conectar a lo que llamamos la excelencia, el modelar la excelencia desde tu inconsciente, modelar esos patrones inconscientemente. ¿Y cuál es el ejemplo más típico o el entorno más afable o el más adecuado para modelar? Ya lo decía hace un momento, los niños son increíbles modeladores. ¿Por qué? Porque tienen esa inocencia, esa intuición a flor de piel. Aprenden de manera muy rápida y la posibilidad de modelar lo hacen de manera muy espontánea. Entonces, esto marca la diferencia entre un niño y un adulto. ¿En dónde termina, en dónde acaba esa posibilidad mágica de modelar? Es lamentable, pero lo voy a decir. Termina cuando entras a la escuela. Aquí en el instituto hay una palabra que la ocupamos muy a menudo que se llama educastración. Es decir, cuando empieza la educastración es cuando termina tu posibilidad de modelar. Entonces, es importante volver otra vez a los básicos, es importante establecer esos anclajes a esas vivencias de cuando fuiste niño, de cuando fuiste niña, de cuando aprendías muy fácilmente, bailabas, cantabas, corrías, imitabas, en fin, era increíble lo que hacías. Hoy en día, quizá en tu etapa adulta, eso te cueste cierto trabajo. Sin embargo, estando inmerso o inmersa en este contexto del desarrollo humano, en este contexto de la programación neurolingüística, te va a ser importante que regreses a esos básicos. Y bueno, siguiendo con estas pautas de cómo modelar a nivel inconsciente, es precisamente el que tú puedas ver, sentir y escuchar, ya sin prejuicios, qué es lo que está pasando. Incluso recuerdo que el maestro Nuno Velasco nos decía, observen, calibren, pongan atención en cada movimiento, en cómo camina, en cómo gesticula, el movimiento de brazos, en fin, todo lo que está relacionado con esa comunicación a nivel inconsciente y que obviamente ya para el maestro John Grinder era así como que muy espontáneo, es decir que ya había llevado al inconsciente todos esos aprendizajes, todas esas pautas de cómo se proyectaba en un entrenamiento. Entonces, algo que me llamó la atención muchísimo fue que nos comentaba el doctor Edmundo que si el doctor John Grinder hacía este movimiento, por ejemplo, nosotros lo pudiéramos reproducir en un micromovimiento. ¿Esto qué significa? Que una forma de establecer un rapport significativo es seguir el movimiento en un movimiento más sutil, micromovimiento. Ejemplo, si el doctor Grinder hacía esto, nosotros podíamos hacer esto. Únicamente este movimiento que prácticamente es inadvertible, quizá no lo habías visto, ahora estés poniendo atención qué estoy haciendo con mis dedos. Es decir, estoy siguiendo ese macro movimiento, por así decirlo, en un micro movimiento. Y esto nos conecta energéticamente con esa fuente, con ese modelo, y esto nos permite obviamente tener un mejor aprendizaje. Y es como empezar a practicar ese modelado a través de estas pautas que son básicas. Entonces, regresando a este paso, recuerda entonces quitar esos filtros, desprejuiciarte y únicamente conectarte, únicamente empezar a fluir, únicamente empezar casi a flotar al estar conectándote con esa fuente, con ese modelo. Esto, por supuesto, es importante que para ello, como lo decía hace un momento, permitas abrir, permitas espontáneamente conectarte, escuchar, ver y sentir a ese modelo, quitar esos filtros y aprender inconscientemente. Ahora, quizá te estés preguntando, pero eso es complejo, eso quizás sea difícil. Y yo asumo que quizás sea todo un reto. ¿Por qué? Porque venimos de un esquema contrario. Queremos racionalizar, lo sometemos a la lógica, queremos estar indagando si es cierto o no, si me conviene o no. Es decir, nos estorba muchísimo a veces esa parte cognitiva.
Entonces, como te puedes dar cuenta, desde la información es complejo modelar. Sin embargo, cuando vas más allá de la información y conectas y te permites de alguna manera disociarte, incluso esto me lleva a recomendarte que en un entrenamiento es conveniente estar ahí atento, sin tomar apuntes. Y alguien dirá, bueno, pero entonces ¿a qué voy a esa experiencia, a esa clase, a ese curso, si no voy a tomar apuntes? Permítete fluir simplemente, permítete acompañar, acompasar al instructor, permítete seguirlo en ese campo energético, en esos micromovimientos, y es lo que te va a permitir realmente tener un conocimiento o tener un aprendizaje a nivel inconsciente, que realmente eso es lo deseable, eso es lo válido. Y mira, hablando de este aspecto, tú sabes que el aprendizaje acelerado se basa en todo esto, va dirigido a esa parte inconsciente. Ya no va dirigida a esa parte consciente de la lógica, a lo racional, sino va dirigida a esa parte que es mágica, que es maravillosa y que conocemos como nuestra mente inconsciente. Así es que, continuando, amigos, con los pasitos para un modelado de excelencia, quiero también referirte que una vez que has estado siguiendo, haciendo rapport, estando integrando a nivel inconsciente toda esta estructura, toda esta información y todos estos rasgos del modelo, posteriormente lo que vas a hacer es empezar a practicar esos movimientos, ese tono de voz, ese gesto, esa forma de caminar, como reproduciendo todos esos elementos de ese modelo. Es decir, hacerlo en un contexto paralelo, el que tú puedas empezar a practicar. Incluso lo veíamos hace algunos meses en Cancún con el maestro Edmundo Velasco, que enfatizaba en esos aspectos. Es decir, que nos conectáramos y que pusiéramos atención qué es lo que hacía y que a veces pasaba inadvertidamente. Sin embargo, cuando estás en este contexto y en esa sintonía de modelar, empiezas a poner atención, empiezas a fluir, empiezas a conectarte con ese modelo. Y es lo que hicimos la mayoría de los instructores en ese momento, lo cual nos ha permitido en lo posterior seguir en contacto a través de esos videos y a través de ello seguir afinando algunos detalles. Te contaré más al respecto en nuestro próximo segmento. Sigue con nosotros. Muy bien, y retomando esta anécdota que te refería hace unos momentos respecto a esa maravillosa experiencia en esos inicios con la programación neurolingüística, pues también se sentaron las bases de lo que ahora vengo haciendo, de lo que ahora vengo compartiendo, desde ese incipiente modelado a través de la calibración, del rapport, de los anclajes que era importante también implementar en ese momento para poder absorber, para poder de alguna manera obtener todos esos beneficios. Y como tú bien lo sabes y lo he dicho en otras ocasiones, hay algo muy importante en este paso, en esta etapa del modelado, una vez que ya quitaste esos filtros conscientes y de alguna manera empezaste a absorber patrones, nuevos patrones inconscientemente, a través de ese desprejuicio, a través de esa espontaneidad, a través de esa observación que meticulosamente estás haciendo de tu modelo. Algo muy importante que continúa es, como lo decía hace un momento, el que tú empieces a practicar en contextos paralelos, en esos simuladores, por así decirlo, el que tú empieces a caminar, el que tú empieces a respirar, a gesticular, a mirar cómo lo hace tu modelo. Al principio será algo consciente. Recuerda los pasos o las etapas del aprendizaje. Estarás siendo consciente que lo estás haciendo, es decir, estarás en ese momento en el cual estás trabajando de manera meticulosa, con cuidado de llevar a cabo cada paso, llevar a cabo cada proceso, cada movimiento,
es decir, que lo vas a hacer de manera muy detenida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estás empezando a integrar un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, una nueva capacidad. Y aquí la repetición va a ser algo fundamental, el que tú te permitas disciplinadamente repetir ese proceso, ese comportamiento, esa conducta o esa habilidad. Incluso yo lo que recomiendo en algunos entrenamientos es de que pongas un espejo enfrente de ti para que veas cómo está haciendo tu desenvolvimiento, sobre todo cuando formamos instructores o cuando formamos conferencistas, sobre todo esa parte en donde es muy imprescindible que se lleve a cabo ese modelado de quien la persona haya elegido. Es decir, qué estilo, qué forma, qué aspecto, qué corriente, qué modalidad le gusta y sobre todo qué es lo que le atrae de ese modelo que ha elegido. Esto invariablemente nos lleva entonces a que una vez que ya se hizo conscientemente esa reproducción de estos elementos como son movimientos, inflexiones de la voz, gesticulación, todo lo que está relacionado tanto con la parte verbal como también con la parte no verbal, que como tú bien lo sabes, los dos aspectos son fundamentales. Combinar la comunicación no verbal con la comunicación verbal es parte del reto y que esto camine de manera congruente. Llegará un momento entonces en que estarás modelando la excelencia, en que estarás modelando ese dominio que tiene ese modelo que has elegido y que sin darte cuenta, por supuesto, estarás proyectando eso que tú realmente has deseado. Es decir, paulatinamente y gradualmente estarás alcanzando los resultados que tiene la otra persona. Y esto significa entonces que has integrado en gran parte esos rasgos, esas pautas de conducta y de comportamiento y de proyección que tiene tu modelo. Y al respecto, quiero regresar nuevamente a esta anécdota o a esta parte de mi historia personal en relación a la pasión por la música, por la guitarra. Y déjame te cuento brevemente. De hecho, en ese entonces, o en aquel tiempo, como empiezan las metáforas de la Biblia, en aquel tiempo, obviamente no sabía nada de programación neurolingüística. Sin embargo, viendo en retrospectiva esa experiencia de aprender a tocar guitarra y recordando al maestro Manuel López Ramos que en una ocasión inolvidable, en un curso de interpretación, él me decía, mira, yo te voy a pedir que te permitas fluir, que te permitas simplemente asumir que en este momento solo estamos tú y yo en esta sala. Porque déjame decirte que los cursos de interpretación eran en público, es decir, como una clase abierta, y acudía mucha gente a esta experiencia de evaluación, por llamarla así, o de aprendizaje, o de evidencias de aprendizaje. Y se complicaba de alguna manera porque, bueno, el pánico escénico en ese momento persistía, independientemente que no era un concierto, no era una presentación, digamos, formal. El estar enfrente del maestro Manuel López Ramos, el tener enfrente de este lado al público, pues era todo un reto. Sin embargo, cuando él me calibró, ¿no? Hablando en el lenguaje penelista, cuando él me observa, me calibra al iniciar a tocar precisamente esa obra que había elegido para que la revisara el maestro, notó, por supuesto, con toda su experiencia y toda esa intuición que lo caracteriza, sin que haya estudiado PNL, me dice, yo te sugiero que ignores a esos. ¿No? ¿Quiénes eran esos? El público. Y que asumas que únicamente estamos tú y yo en esta sala. Y quiero que toques de manera espontánea, permítete iniciar esas líneas melódicas con toda la espontaneidad y tranquilidad de la cual eres capaz. Toque algo como esto. Pon atención y escucha.
algo parecido después de algunos años, y de pronto me interrumpe exactamente en este compás, en esta parte de la obra, y me pregunta algo que en ese momento me pareció extraño, que ahora viéndolo desde esta perspectiva de la programación neurolingüística adquiere un sentido inmensurable. Y me dice: cuando estás tocando este fragmento musical, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué sucede ahí? Es una pregunta que en ese momento me confundió, porque finalmente yo asumía que solamente estaba tocando, que solamente lo importante era poner los dedos en la guitarra, recordar lo que leí en la escritura musical, ponerlo en cuerdas, en dedos y a tocar. Esa es la parte mecánica del arte guitarrístico. Cuando él me dijo, ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Qué pasa dentro de ti cuando tocas este fragmento? Me quedé callado, sin respuesta alguna, y enseguida él me dice: porque mira, cuando yo toco esa obra, y empieza a tocar y le hace. Cuando yo toco esta parte, este fragmento, me imagino, y entre cerrar los ojos y no, me imagino a una bella mujer vestida de blanco, con su larga cabellera, caminando a la orilla de un río, bajo robustos árboles. Yo no sé si tú, ahora que escuchaste esto, vinieron a ti simultáneamente esas escenas. Cuando yo escuché esto, al mismo tiempo como te ha pasado a ti, vinieron a mí esas escenas. Y cuando recreé precisamente esas imágenes, inmediatamente generaron en mí un sinfín de emociones, un sinfín de síntomas a nivel somático que me hicieron concebir la obra de manera diferente. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando integramos la parte intangible, la parte interna, a una expresión, cualquiera que ésta sea, en este caso es a través del arte guitarrístico, el poder generar emociones en la otra persona. Y hablando precisamente de modelar, algo que fundamenta esta técnica o esta maravillosa oportunidad de reproducir la excelencia, es que más allá de reproducir aspectos evidentes, es importante empezar a saber qué sucede en la estructura interna de la persona cuando logra el éxito. ¿Qué sucede en la estructura interna de la persona cuando está teniendo resultados? Y de esto hablaré en un próximo programa, porque es cuando vamos a hablar de las estrategias que suceden a nivel de imágenes, sonidos y sensaciones, y de las submodalidades también, que de alguna manera ya hemos tocado en algún momento. Estaré indagando al respecto para que vayamos un poquito más profundo a esto que caracteriza y fundamenta a la programación neurolingüística. Yo te voy a pedir que sigas pendiente de esta programación. El próximo viernes tendremos otro tema, posiblemente sea el seguimiento de esto que te estoy compartiendo, y que podamos seguir aprendiendo, creciendo y cambiando a través de esta maravillosa plataforma que es PNL TV. Mil gracias por tu atención, mil gracias a ti que estuviste atento en todo este programa. Sin duda alguna te llevas recursos impresionantes, extraordinarios para tu proceso evolutivo. Que tengas una tarde maravillosa.